Estimados todos, primero agradecer al Instituto Nacional de Salud a través de su Laboratorio de Referencia Nacional de Micología para esta exposición denominada Patogénesis y factores de riesgo, comprendiendo su impacto en la salud humana, teniendo en cuenta la lista de patógenos fúngicos prioritarios señalados por la Organización Mundial de la Salud, aquellos eh, llamados de prioridad crítica, donde están involucrados Cryptococcus neoforma, Candida auris, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. Entonces, ¿qué significa esta lista de patógenos señalados por la Organización Mundial de la Salud, que está priorizando los patógenos fúngicos considerando sus necesidades no satisfechas de investigación, desarrollo y su importancia para la salud pública? En tal sentido, el objetivo de conocer esta lista es enfocar e impulsar más investigaciones e intervenciones políticas para fortalecer la respuesta global a las infecciones fúngicas y la resistencia a los antifúngicos. Esta lista se divide en tres categorías: de prioridad crítica, de prioridad alta y de prioridad media. Y las áreas principales de acción sobre esta lista es fortalecer la capacidad de laboratorio y la vigilancia, lograr inversiones sostenibles en investigación, desarrollo e innovación e intervenciones de salud pública. Entonces nosotros vamos a tratar la lista de la prioridad crítica, donde está involucrado Cryptococcus neoforma, Candida auris, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. Como nuestra exposición es patogénesis y factores de riesgo, estamos entendiendo que la patogénesis se refiere al proceso por el cual una enfermedad se desarrolla en el cuerpo desde su inicio hasta su manifestación clínica. Pero para que se logre esto, pues tenemos que conocer los factores de virulencia que maneja estos hongos de prioridad crítica. Por otro lado, los factores de riesgo son elementos o características que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad o condición. Y para eso vamos a tener que conocer la respuesta inmune ante una agresión fúngica de parte del hospedero o del huésped. Comprendiendo estos dos conceptos, nos va a permitir pues, desarrollar estrategias de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación para mejorar la salud de las personas. Desde ese punto de vista, tenemos que conocer cuál es la interacción, la relación del hongo con el huésped. Y como se ve en la figura, vemos pues que los hongos se encuentran comúnmente en diversos entornos como animales. Lo tenemos en animales, lo tenemos en las plantas, en los alimentos, en el mismo humano, en el suelo, ¿sí? Y por eso es que en la imagen de la derecha vemos que en el ambiente estos hongos pueden manifestarse como mohos o hifas, filamentos o levaduras. Y que la vía de transmisión en la persona puede ser vía inhalatoria, por ingestión, por inoculación. Y esta persona puede responder ante esta agresión, ante esta interacción con el hongo, con una afectación o un problema local denominado colonización o infección, o puede llegar a la diseminación de este hongo vía hematógena, ocurriendo este problema sistémico en un solo órgano o en múltiples órganos. Entonces, cuando nosotros vemos la interacción hongo-huésped, tenemos que ver cómo se desarrolla esta infección por hongos, que se llama micosis, donde van a intervenir, pues,
el conocimiento que tengamos acerca del huésped, en este caso estamos hablando del paciente, sus antecedentes y sus factores de riesgo, su ocupación y su exposición. Y del hongo tenemos que saber su capacidad de adaptación, su patogenicidad y su virulencia para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, en la micosis intervienen dos factores fundamentales, la virulencia del hongo causal y el estado inmunitario del hospedero, que es un proceso complejo de interacción. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué debemos considerar? Primero, la respuesta inmune contra las infecciones fúngicas de parte de los hospedero. Entonces, nosotros tenemos componentes de la respuesta inmune contra las infecciones fúngicas. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad innata está dada pues por las barreras físicas con un epitelio de piel y mucosas intactas. Luego tenemos como barrera química el pH de fluidos corporales. Estamos hablando pues del sudor, de la saliva, de la lágrima, etcétera, donde vamos a encontrar péptidos antimicrobianos que serían las defensinas, proteínas, como son la lisosima y los péptidos catiónicos, que serían los que destruyan las levaduras o las cifas que quieran ingresar a nuestro organismo. Y la otra barrera que tenemos son las células fagocíticas profesionales, como son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, las células asesinas natural y las células dendríticas. Entonces, si la inmunidad innata no es capaz de detener al hongo, entonces las células dendríticas van a dar señalizaciones a la inmunidad adaptativa para que responda a la invasión del hongo. Y por eso va a haber una respuesta humoral dada por anticuerpos, por citoquinas y una respuesta celular donde intervienen los linfocitos T y B. Entonces, los principales mecanismos de resistencia de inmunidad innata son los ácidos grasos de la piel, el pH de la piel, la mucosa y líquidos corporales. La renovación de las células epiteliales también es parte de nuestra respuesta inmune contra las infecciones fúngicas y la acción de los cilios de la mucosa respiratoria también se incluye. Igualmente la temperatura, el tener 36 grados centígrados, también limita a que nos puedan invadir los hongos. Pero vamos a ver qué circunstancias hacen posible que esto suceda. Y otra cosa debemos saber de esta respuesta inmune. Primero que la respuesta inmune contra las infecciones fúngicas tiene que haber previamente un reconocimiento del agente patógeno, en este caso del agente fúngico. Entonces la activación de la respuesta innata, acá están los hongos que quieren ingresar a la célula del huésped, ¿no? Puede ser el epitelio, etcétera, a la mucosa. Entonces vemos que la presentación de los hongos puede ser como colmillas, como levaduras, como micelio. Pero para que exista una respuesta de inmunidad innata, requiere la identificación de patrones moleculares asociados a patógenos fúngicos, que serían los PAP, ¿no? Y a la vez estos van a ser reseccionados por los llamados receptores de reconocimiento del PRR a través de los receptores de tipo TOL. Entonces tenemos los TLR4, los TLR2, también la dectina, también tenemos la pentraxina 3, etcétera. Y cuando este reconocimiento suceda, entonces el cuerpo va a producir citoquinas proinflamatorias, va a haber una diferenciación de las células y va a haber una degradación, ¿no? Va a haber una respuesta de los fagocitos. Sin embargo, si no sucede esto y avanza el hongo, entonces las células dendríticas van a decodificar esta información de los TLR y van a generar una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces las señalizaciones vienen de las células dendríticas. Y se ha visto que las células dendríticas tienen memoria
y reconocen e internalizan un número variado de hongos como el Aspergillus fumigatus, la Candida albicans y el Cryptococcus neoforme. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué sería lo normal, ¿no? Entonces, va a haber una generación de los linfocitos T, el Th1, para disminuir la carga fúngica. Entonces va a haber una promoción de la eliminación fúngica. Va a haber una inflamación, pero va a haber una destrucción del hongo. En cambio, si el Th2 es el que predomina en esta respuesta inmune, va a haber una inhibición de la eliminación fúngica y por tanto esa persona va a tener algún proceso alérgico. Si el Th17 aumenta, va a haber una inhibición también de la eliminación fúngica y se va a manifestar por una inflamación ante una noxa fúngica. Y las células TREX limita la patología infecciosa, disminuye, modula la respuesta inmune, hay persistencia fúngica y entonces nos da a nosotros una inmunidad a largo plazo, ¿no? Entonces reconocemos cuando hay levaduras como Candida albicans, como Cryptococcus neoforme, como Aspergillus fumigatus, y una persona normal ya tiene una inmunidad a largo plazo, entonces destruye este tipo de hongos o levaduras. Entonces, en esta imagen queremos representar cómo cuando estamos expuestos constantemente a levaduras como Candida o como Aspergillus, vamos a tener una colonización y ahí van a actuar las barreras físicas, mecánicas y químicas. Y vamos a ver acá pues una respuesta innata, una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces la primera barrera de defensa es la mucosa epitelial, puede haber una invasión, activación de la defensa química y celulares, va a haber un reconocimiento del hongo a través de diferentes receptores que hemos conversado, como es el TLR, también hay receptores solubles como péptidos catiónicos, va a haber una liberación de citoquinas, que sintomáticamente el paciente puede tener una inflamación, hay una maduración de los macrófagos, hay activación de procesos de degradación, hay una respuesta inmune adaptativa donde va a haber producción de la respuesta de TH, producción de anticuerpos y finalmente destrucción del hongo. Entonces, esto es lo que se espera en una persona normal. Entonces, el huésped susceptible a los hongos que hemos visto en la lista de prioridad crítica, el huésped susceptible son aquellos que tienen algún componente de toda esta respuesta que no está funcionando bien. Y por lo tanto, estos hongos se van a comportar como hongos oportunistas patógenos. Entonces, el huésped susceptible de la lista prioritaria que hemos visto en la primera diapositiva, el huésped susceptible sería pues un paciente o una persona inmunosuprimida, en el cual tenemos pues que sus fagocitos profesionales como los neutrófilos no están funcionando, hay neutropenia, hay una disminución en el número de neutrófilos, que puede ser por diferentes motivos, ¿no? En este caso, trasplantes, el hecho de tener algún cáncer, tener una cirugía, etcétera. Entonces, vemos pues la lista es larga, ¿no? Tenemos pacientes que pueden haber tenido rotura de barreras anatómicas, una cirugía amplia, puede haber usado catéteres centrales, quimioterapia, ventilación mecánica, hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, son huéspedes susceptibles a tener algún tipo de micosis sistémica, enfermedad fúngica invasiva, ¿sí? Por critococo, por Aspergillus y Candida. Puede haber una disfunción de la actividad fagocítica de los neutrófilos por el uso de corticoides. Puede haber una inmunomadurez en niños prematuros de bajo peso o en personas de edad avanzada.
que tiene una disminución en la respuesta inmune o problemas en la inmunidad celular en los linfocitos T, como el paciente VIH y que está ya en el cuadro de SIDA. Y pacientes con receptores de trasplante que tienen que usar corticoides para poder manejar el trasplante, el rechazo de trasplante, y otros pacientes con inmunodeficiencia. Entonces, ya sabiendo cómo debería ser la respuesta inmune y que ésta tenga algún problema, ya tenemos que considerar cuál sería nuestro huésped susceptible. Sin embargo, cuando ya vemos en esta gráfica, vemos cuáles son los factores del huésped que afectan el crecimiento y la patogénesis de los hongos, vemos que, si bien es cierto, hemos hablado del sistema inmune del huésped, también tenemos que considerar si el huésped tiene algunos factores genéticos, la edad, que también lo hemos mencionado, el microbioma que prevalece en ese tipo de huésped, la coexistencia de infecciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético o un paciente en la época de la pandemia, paciente con COVID severo, podría ser más susceptible a tener, por ejemplo, una infección por hongo negro, los factores de virulencia del hongo mismo y los factores de resistencia de este hongo. Entonces, eh, el marco de saber acerca de los factores de riesgo es amplio. Nosotros hemos tocado del sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de los pasos de la patogénesis fúngica, en primer lugar, el número 1 es una exposición fúngica al huésped a través del aire, los alimentos, la persona infectada y el medio ambiente, ¿no? Luego viene la colonización de los hongos dentro del huésped en órganos, tejidos y células específicas y puede resolverse. Sin embargo, en el número 3 ya hay una evasión inmune de parte del hongo, hay una evasión de la respuesta inmune a través de diversas estrategias que tiene el hongo y que vamos a desarrollarla más adelante. Y luego ya viene, si esto ha funcionado para el hongo, entonces el hongo ya va a infectar y va a producir la enfermedad. Entonces el número 4 es la infección, que es la generación de un impacto negativo en el huésped al causar una infección, ¿no? Entonces, vemos acá en la parte inferior fase asintomática, que sería del 1, 2 y 3, y luego ya la fase sintomática, que sería la infección propia, propiamente dicha, que es la enfermedad. Entonces, cuando uno ve la lista de prioridad crítica, la Organización Mundial de Salud prioriza el criptococo neoforme y especifica por qué lo prioriza. En primer lugar, Cryptococcus neoforma es un hongo patógeno oportunista. Se adquiere por vía respiratoria cuando se inhalan hongos del ambiente. Y se ha visto que la criptococo cerebral es una enfermedad potencialmente mortal con alta mortalidad a pesar de la terapia antifúngica. Por eso es que prioridad crítica. Lo otro es que aunque las pautas de tratamiento están bien establecidas para los principales grupos de riesgo, en este caso es pacientes con VIH, los antifúngicos recomendados no están disponibles en muchos países y no hay pautas claras para los grupos de riesgo que no son VIH, ¿no? Entonces, todos estos parámetros hacen que Cryptococcus neoformans encabeza la lista de prioridad crítica. Entonces vamos a ver la patogenicidad y factores de virulencia que utiliza Cryptococcus neoformans. Entonces, en la imagen en la derecha se ve Cryptococcus neoformans que tiene una cápsula de polisacárido, que es toda esta imagen que estoy señalando. Entonces, la cápsula de polisacárido es inmunosupresor, activa la respuesta alterna del complemento, la vía alterna del complemento de parte del hospedero, sin embargo, inhibe la fagocitosis. Y por eso es que puede seguir viviendo el criptococo dentro del organismo en pacientes VIH, ¿no? Estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos. Luego puede producir melanina, ¿no?
Y la melanina es una enzima que contribuye a la persistencia de la infección y a la dificultad para tratarla. También tiene una enzima llamada ureasa, el criptoconio forma como factor de virulencia que facilita su diseminación al cerebro, contribuyendo pues al cuadro más clásico que puede producir criptoconio forma, que es una meningoencefalitis. Últimamente se ha visto que criptococo neoforma tiene unas vesículas denominadas vesículas extracelulares criptococócicas que participan en la exportación de factores de virulencia y que impactan directamente en esta interacción criptococos-pegador. Entonces acá tenemos, estos serían las vesículas extracelulares criptocócicas y acá a la derecha ya se ve qué es lo que transporta estas vesículas, ¿no? Entonces estas vesículas, por ejemplo, van a transportar el GHM, que es el glucuronil silomanano, que funciona como fuente de polisacárido para la construcción de la cápsula. Y el crecimiento capsular se relaciona con el aumento en la detención de estas vesículas extracelulares que portan esta enzima, ¿no? Luego tenemos la lacasa, que también es transportada por esta vesícula que cataliza la síntesis de melanina y participa en la melanización. Ya habíamos dicho cuál es la función de la melanina. La ureasa también es exportada de esta vesícula y permite de que Cryptococcus neoforma sobreviva dentro de la célula del huésped, evitando su degradación por por la fagolisosoma, ¿no? Entonces, la ureasa también es otro factor de virulencia y estas vesículas también exportan los ARN para constituir nuevas levaduras de Cryptococcus neoforma dentro del huésped. Entonces acá pues vemos ya una vesícula que ha ingresado en el macrófago. Entonces vemos que las vesículas modulan la actividad de las células inmunitarias, que ya hemos dicho en la primera diapositiva cuáles son las células inmunitarias. Entonces acá vemos cómo las vesículas son incorporadas al fagocito o al macrófago en este caso, pero ocasiona una respuesta antifúngica defectuosa de los macrófagos, lo que favorece la replicación criptocócica intracelular. Y esto pues sucede en pacientes inmunosuprimidos. Se ha visto también que estas vesículas, una mutante acapsular de Cryptococcus neoforma, favorece la supervivencia más bien de ratones. Entonces, actualmente se está viendo como una posibilidad hacer vacunas a partir de criptococos sin cápsula, a capsular, ¿no? Que sería una mutante. ¿Qué otra cosa se ha visto? De que las vesículas extracelulares criptocócicas del criptococo neoforma también intervienen en la comunicación intercelular, convirtiendo las células hipovirulentas de Candida gatti en una población virulenta. Entonces, estos serían los mecanismos de factores de virulencia para producir la enfermedad, la patogénesis en el paciente inmunosuprimido. ¿Y qué vemos como resultado, no? Vemos como resultado, pues, que esta imagen en la cual se ve las esporas que están en el medio ambiente como es inhalado, y en un paciente inmunosuprimido no hay una respuesta inmune, y los factores de virulencia, pues, empiezan a trabajar dentro del organismo y hay una diseminación de criptococcus neoforma en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, acá tenemos una criptocosis pulmonar, una criptocosis meningia y también vemos incluso criptococosis cutánea, ¿no? Estos casos están descritos en pacientes de VIH. ¿Qué otro hongo está en la prioridad? Candida auris. ¿Y por qué? Porque Candida auris es una levadura que puede producir candidiasis invasiva, ¿no?
Es una enfermedad potencialmente mortal con alta mortalidad. Tiene un alto potencial de brotes y ya ha producido varios brotes hospitalarios. Intrínsecamente resistente a la mayoría de los antifúngicos disponibles y algunas cepas son pan-resistentes. Son difíciles de identificar por técnicas convencionales. Aunque las pautas de tratamiento están bien establecidas, los antifúngicos recomendables no están disponibles en muchos países. Sí, ese es un problema. Y las medidas preventivas no están bien establecidas, en general son termoresistentes y parcialmente resistentes a desinfectantes de uso común. Entonces vamos a ver qué factores de virulencia utiliza Candida auris y cómo se manifiesta en los pacientes que hacen cuadros clínicos, ¿no? Entonces vemos pues que Candida auris tiene varios factores de virulencia, como la herencia al hospedador. Se ha identificado una familia de aecinas llamados ALS, y la herencia es esencial para la colonización, permanencia y virulencia en la célula del hueso. Luego tiene enzimas líticas como el aspartil proteasa, lipasas y hemolicinas que degradan los tejidos del huésped, mantienen la pared celular, forma biopelículas, se adhiere a las barreras protectoras externas del huésped y evade la respuesta inmunitaria y promueve la asimilación de hierro que requiere esta levadura para sobrevivir, ¿no? Luego tiene una gran capacidad de adaptación al estrés ambiental interno del huésped, tiene una alta capacidad termostable, hasta 42 grados centígrados puede resistir, tiene tolerancia a ambientes hipersalinos y para eso forma pseudohifas, ¿no? Entonces tiene una acción reguladora de su morfogénesis, tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo, y evade la respuesta inmunitaria del huésped, ¿no? Y la formación de dióperes. Entonces, todos estos atributos que tiene Candida auris como factores de virulencia para poder invadir al huésped, sobre todo inmunosuprimido, le da esa ventaja, ¿no? Y cuando se habla, pues, de la formación y desarrollo de biofilm en Candida auris, vemos que hay una fase inicial, una fase intermedia y una fase madura. Todo esto de la biopelícula contribuye a su virulencia, su resistencia antifúngica y su capacidad de supervivencia en el ambiente y en el huésped. Entonces vemos que Candida auris prolifera biopelículas no solamente en superficie biótica, sino también abiótica. Estas biopelículas son comunidades estructuradas, comprenden grupos de células redondas, tal como se ve acá, o ovaladas, sin la presencia de hifas o pseudohifas y con una delgada matriz extracelular, ¿no? Está compuesto por polímeros de mananos y glucanos y tiene capacidad de secuestrar antifúngicos como los azoles. Presentan genes que codifican adhesinas, sistema de bombeo de expulsión activa y antifúngico al exterior del celular, bomba de flujo y factores de virulencia. Entonces, las biopelículas juegan un papel crucial como factor de virulencia para que el hongo pueda asentarse en la célula del huésped. Presenta características para lograr resistir a los antifúngicos y tiene capacidad de supervivencia, no solamente dentro del huésped, sino fuera del huésped, en el ambiente. Entonces, cuando vemos los mecanismos de resistencia a los antifúngicos que presenta Candida auris, es que presenta genes específicos o mutaciones específicas que contribuyen a su resistencia a los azoles, a las equinocandinas y a los polietas. Por ejemplo, en el caso del ER11 para los azoles, son mutaciones que alteran la afinidad de la enzima 14-alfa-lanosterol de metilasa con el azol, ¿no? Que es la célula diana donde debería actuar el antifúngico. Pero como hay mutación, altera esa afinidad. También tenemos los CDR1, los MDR1, que son sistemas de bombeo, ¿no? Entonces expulsan de manera activa el fármaco al exterior celular.
Y tenemos el TAT1B, que también son mutaciones que van a hacer que haya una sobreexpresión del gen CDR1 y con eso se confiere resistencia mediante sistema de bombeo. En el caso de equinocandina hay mutaciones que provocan cambio en la enzima beta 1,3 de glucano sintetasa y de tal manera que reduce la capacidad de la afinidad de la equinocandina a esta enzima diana donde tiene que unirse la equinocandina. Y lo que hay son mutaciones. Y con respecto a las polienos, también se habla pues de mutaciones que estimulan la producción de pseudohifa e inducen la disminución de la tasa de la muerte celular programada. Tenemos los ER también, pero 1, 2, 6 y 13, que promueven la síntesis y composición del ergosterol, que es componente de la membrana celular y es la que debería destruir el polieno. Pero como promueve la síntesis, entonces sobrevive el hongo, ¿no? Y luego tenemos los CDR, que también es un sistema de bombeo activo hacia del polieno hacia afuera de la célula, evitando su muerte, ¿no? Y tenemos el ME, que son mutaciones que afectan el reconocimiento de daños en el ADN y disminuye su destrucción. Entonces, todos estos mecanismos son los que usan Candida auris y por eso es que se ha hablado de que pueden ser pan resistentes, ¿no? Tanto a los usuarios, las equinocandinas y los polienos. Entonces, cuando ya hablamos de lo que sucede en el organismo, en el ser humano podemos ver cuadros de colonización por Candida auris y puede darse en el conducto auditivo, en la nariz, orofaringe, en el esputo, en el recto, en la orina puede haber Candida auris como colonización. Y la infección cuando sucede, podemos encontrar ya la Candida auris en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido pleural, en sangre, en líquido pericárdico, en la válvula cardíaca, en el hueso. En todas estas situaciones se han visto, estos son casos publicados hasta septiembre de 2019, donde pues a nivel mundial, ¿no? Donde predomina candidemia, o sea, se ha encontrado Candida auris en sangre, ¿no? Y la mortalidad puede llegar hasta 60%. Cuando hablamos de Aspergillus fumigatus como otro de los hongos de prioridad crítica para la Organización Mundial de la Salud, se determina pues que se sabe que el Aspergillus fumigatus es un moho ambiental que está en todas partes, ¿no? Y puede infectar a los humanos y causar aspergilosis. Se inhala del ambiente causando predominantemente enfermedad pulmonar, pero puede diseminarse a otros sitios como el cerebro. Aspergilosis es un término utilizado para un amplio espectro de infecciones que va de una reacción alérgica, colonización y enfermedad semi-invasiva o invasiva aguda, hasta aspergilosis. Lo otro es que aspergilosis invasiva es resistente a los azoles. Es una enfermedad potencialmente mortal con una mortalidad muy alta. Y la resistencia emergente a los azoles es preocupante, ¿no? Todo esto es lo que sustenta por qué en la lista de prioridad crítica se encuentra Aspergillus fumigatus. Entonces, cuando uno evalúa Aspergillus fumigatus, ve que los factores de virulencia que utiliza para producir la enfermedad, la patogenicidad en el ser humano, en primer lugar, Aspergillus fumigatus es termotolerante, ¿no? Puede sobrevivir a 37 grados centígrados, tiene unas conillas menos de 3 micras, puede ingresar vía inhalatoria a través de la nariz, tiene un crecimiento acelerado en vivo, tiene un crecimiento apical, las cifas, tiene tendencia a la angioinvasión, ¿sí? Tiene una predilección de ir hacia la capa interna de los vasos sanguíneos, tiene aecinas para poder invadir esos vasos sanguíneos, tiene enzimas líticas que utiliza como las proteasas para poder alimentarse para su nutrición
También puede haber secreción de micotoxina y también produce melanina, ¿no? Entonces, en este caso, vemos un caso clínico que fue diagnosticado de aspergilosis invasiva y se ve desde el punto de vista microscópico, ¿no? El crecimiento, el crecimiento y una complicación importante en un paciente con COVID-19 severo. Entonces, cuando nosotros vemos los factores de virulencia, vemos pues que el Aspergillus fumigatus usa estrategias de evasión a la respuesta inmune de los PDE. Por ejemplo, se ha visto la melanina. La melanina del Aspergillus puede enmascarar el beta-1,3-glucano y retardar la activación de los fagocitos para la destrucción de las conillas, ¿no? Entonces, el fagocito no puede reconocer esta estructura del hongo y por tanto, en este caso estamos viendo el macrófago alveolar y por tanto no lo destruye. Luego tiene enzimas proteolíticas, las cepas patógenas de Aspergillus son ricas en la producción de elastasas, proteasa y fosfolipasa, ¿no? Que utiliza pues para la adquisición, como les decía, de nutrientes. Y de esa manera hay una invasión tisular asegurada. Luego, para la captación de hierro, que también requiere el Aspergillus fumigatus, usa sideróforos, ¿no? Que son los que transportan y almacenan hierro dentro de hifas y conillas, ¿no? De hifas y conillas. Luego tenemos metabolitos secundarios como la gliotoxina que inhibe la presentación y antígenos por monocitos y células dendríticas. Ya habíamos dicho de que las células dendríticas son muy importantes porque son las que traducen y las señalizaciones de que está ingresando un hongo patógeno para ser destruido. Pero esta gliotoxina inhibe la presentación del antígeno por monocitos y células dendríticas, así como la activación del sistema oxidativo, ¿no? Entonces, eso también utiliza el Aspergillus para evadir la respuesta inmune innata de los PDE. Y acá pues vemos eh, un, un esquema donde se ve de que hay eh, no hay una buena respuesta de los macrófagos alveolares al inhalar las conillas. Las conillas llegan a los alveolos pulmonares, pero como no hay una respuesta adecuada de los macrófagos alveolares, por lo ya comentado, entonces va a haber una germinación de conilla y transformación en hifas. Llega al tejido pulmonar, tampoco hay una buena respuesta de los neutrófilos, hay una invasión de los vasos a los vasos sanguíneos, no hay una respuesta de los neutrófilos y hay una diseminación multiorgánica, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en un paciente que no tiene una buena respuesta inmune, ¿sí? Pacientes inmunosuprimidos. Y acá son otras presentaciones que puede tener el Aspergillus. Acá hay una quemadura de tercer grado a la exposición a crecido Aspergillus y acá hay una osteomelitis por Aspergillus. Y esto ya pues son enfermedades atribuidos a especies de Aspergillus fumigatus en función de la respuesta inmunitaria. Entonces, eh, una respuesta normal podría ser una colonización y luego una colonización asintomática, pero una respuesta normal significa que no tiene ni un síntoma, ¿no? Y una respuesta aberrante sería de que se produzca una aspergilosis invasiva, pero está en relación a la respuesta inmune del huésped. Siempre va a estar en relación a la respuesta inmune del huésped, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden tener alergia, pero hay pacientes que pueden tener una infección invasiva y hay pacientes que solamente pueden presentar una colonización. Cuando se ya comenta el número 4 de la lista de prioridad crítica, vemos a la Candida albicans.
Entonces, la Candida albicans es un hongo patógeno que puede ser parte del microbioma humano sano, pero puede también causar infecciones de las mucosas o producir candidiasis invasiva. Entonces, la candidiasis invasiva es una enfermedad potencialmente mortal con alta mortalidad. El tratamiento es posible y la resistencia a los antifúngicos sigue siendo poco frecuente, es baja, con respecto a Candida especie albicans. Entonces, cuando uno eh, evalúa cuáles son los factores de virulencia que utiliza Candida albicans para producir todo este problema que estamos comentando, es termotolerante, 37 grados centígrados, 39 grados centígrados eh, puede tolerar, es hidrofóbico, o sea, no se encuentra en sustancias líquidas, pero se adhiere a superficies no acuosas, como es nuestro tejido. Tiene capacidad de adhesión, es lo que estamos viendo en la figura con la letra A. Tiene formación de biopelículas, es lo que se ve en la letra C, ¿no? Esto corresponde a Candida albicans sobre la superficie interna de un catéter venoso central, iniciando la formación de una biopelícula fúngica. Puede producir hifas y pseudohifas. La producción de hifas y pseudohifas le da la facilidad de invasividad, es lo que se ve en B. Este es un tejido pulmonar con hematoxilina eosina. Y lo que se ve, pues, son hifas y pseudohifas en este tejido pulmonar. Tiene enzimas extracelulares, tiene una alta variabilidad genética y producción de endotoxinas también, ¿no? Entonces, acá a la derecha ya vemos una imagen microscópica donde ha sido teñida con GRAM una muestra donde encuentro levaduras, blastospora, pseudohifas e hifas, ¿no? Y acá es una microscopía electrónica. Entonces, cuando uno evalúa la interacción entre Candida albicans y la respuesta innata de la mucosa, vemos que sucede o colonización o invasión. Entonces, las líneas negras que ustedes están viendo corresponden a los mecanismos de defensa del hospedador. Entonces, interviene el macrófago, las células dendríticas, mm, hay una fagocitosis, hay una reacción de parte de las células, los TH17, una respuesta adaptativa, etc., ¿no? En cambio, las líneas rojas indican invasión por Candida albicans y sus mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Entonces, acá vemos que las líneas rojas están diciendo de que la formación de micelios o de pseudomicelios favorece su crecimiento porque inhiben la fagocitosis. Inhiben la fagocitosis. Y lo otro es que si es un paciente inmunosuprimido, la respuesta innata con respecto a la respuesta adaptativa va a estar disminuida y por tanto va a haber una diseminación fúngica a nivel sistémico, puede ser en sangre, líquido cefalorraquídeo, etcétera, de Candida albicans en esa persona inmunosuprimida. Pero también Candida albicans usa estrategias. Entonces hablamos estrategia de evasión de Candida albicans a la respuesta innata del hospedador. Entonces se han identificado 6 estrategias de evasión de Candida albicans. Uno es, es su capacidad de cambiar de morfología. Y por eso dice transacción de levadura y entonces cuando sucede eso, cuando cambia a IFA, va a haber una facilidad de ingreso, tal como se ve en la figura, a la célula epitelial, a la mucosa epitelial, ¿no? Por la forma en que se está comportando la Candida albicans. La otra es que baja la regulación de la expresión epitelial del TLR. El TLR era el que sabía que estaba ingresando, era el receptor
que identificaba a este patógeno, a esta cándida, y hacía de que viniera eh, la línea celular para su destrucción. Pero como baja esta regulación, entonces Cándida ingresa fácilmente. Lo otro es que no hay reconocimiento de los receptores de reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Hay un blindaje. Entonces, como no hay un reconocimiento, entonces esta cándida albicans ingresa fácilmente. De esa manera evade la respuesta innata del hospedero. Lo otro es que inhibe la degradación, su degradación o sistema complemento, ¿no? Entonces acá hay un bloqueo. Cándida es capaz de bloquear la activación o conversión del C3, que es un componente del sistema de complemento, ¿no? Que nosotros tenemos para destruir la presencia de esta pseudovirus. Lo otro es que inhibe la formación de fagolisosoma, ¿sí? Por eso se pone acá un bloqueo, una señalización de color rojo, y de esa manera se inhibe la formación de lisosoma que sería necesario para destruir a la cándida. Lo otro es que Cándida albicans es capaz de modular la respuesta de los linfocitos T, ¿no? Entonces, la respuesta es disminuida, el TH en este momento acá está disminuido, en cambio está aumentado el TH2, ¿no? Y el TH2 es el que inhibe la eliminación fúngica. Entonces, ¿cuáles son las etapas de infección de Candida, de Candida albicans? Es la colonización, la infección superficial, la infección profunda y la infección diseminada, ¿no? Y esto sucede de acuerdo al paciente. Por ejemplo, esto es un ejemplo que estoy colocando en la figura de un paciente de VIH, ¿no? Hay una colonización, utiliza como mecanismo de virulencias importantes una adhesión epitelial, una adquisición de nutrientes por enzima hidrolítica, formación de hifas, ¿no? Luego viene una infección superficial y hay una penetración, una degradación de enzimas hidrolíticas y formación de hifas, ¿no? Entonces acá el paciente presenta una candidez oral y hay una infección profunda, hay una invasión vascular, una evasión inmune, sigue habiendo formación de hifas, sigue habiendo enzimas hidrolíticas para lograr su nutrición y su multiplicación dentro del organismo, y entonces el paciente ya tiene una esofagitis candidiática. Y hay una infección diseminada, hay una adherencia al epitelio, al endotelio, hay una activación del sistema de coagulación, hay adhesina, y el paciente ya tiene una pielonefritis candidiática, ¿no? Estos son los riñones, estos son cortes ya post-mortem, ¿no? De este paciente que hace todas estas etapas de infección hasta infección diseminada. Entonces, esto es lo que corresponde a patogénesis y riesgo y factores de riesgo. Muchas gracias.